En múltiples regiones del continente americano, desde el sur de Argentina hasta el norte de Canadá, existen relatos de gigantes. Estas historias provienen tanto de los pueblos originarios como de los primeros cronistas europeos que llegaron al Nuevo Mundo. La figura del gigante, lejos de ser un mito aislado en nuestro continente, es una historia que aparece de forma repetida y con patrones similares. Aquí te contaré sin adornos los testimonios históricos y las tradiciones orales sobre la existencia de estos seres. Prepárate para un viaje al fascinante mundo de los gigantes en América. En Lisboa, Portugal, en el año 1609, un viejo mestizo de origen peruano, conocido como Garcilaso de la Vega, el Inca, publica un libro llamado Comentarios Reales. En aquel libro, Garcilaso habla de la conquista del Perú y la caída de los incas, pero, en el capítulo 11, Garcilaso recoge un relato que se ha transmitido de generación en generación entre los pueblos del litoral peruano. En este relato, el Inca cuenta que sus antepasados creían que hace muchos años unos gigantes desembarcaron en balsas de madera en las costas del Perú, representando una amenaza tan brutal para sus ancestros que ninguno se atrevió a enfrentarlos. Cuenta además que estos seres tenían una apariencia deforme y que eran sumamente crueles con las personas. Así lo narra el autor en una parte del capítulo 11. Llegaron por el mar en unas balsas de madera gigantes tan grandes que era espantoso verlos. No eran muchos, pero causaban gran temor por su apariencia y gran tamaño. Según la leyenda que cuenta Garcilaso, los gigantes tenían rostros deformes, cabezas grandes, y hablaban con voces fuertes y roncas. Además, sus pieles eran más claras que la de los indígenas locales. También agrega que estos seres tenían un comportamiento tan salvaje, que al no tener mujeres con ellos, comenzaron a abusar de las indígenas. Además, eran caníbales, pues tenían por dieta comerse a las personas. Garcilaso también dice que no tenían dioses, ley, ni moral, y gozaban destruyendo los templos sagrados. Según la leyenda, el dios Viracocha se indignó tanto con el comportamiento de los gigantes, que se vio obligado a intervenir. Entonces, un día, mientras los gigantes estaban durmiendo en sus chozas, una llama de fuego descendió del cielo, y los quemó a todos, sin dejar rastro. El fuego fue tan grande, que la tierra se abrió, y los devoró. Según la versión recogida por el mestizo Garcilaso, anota que muchas personas locales aseguraban haber visto huesos humanos enormes en la zona donde los gigantes habían vivido. Algunos de esos huesos fueron, según él, mostrados a los españoles, quienes también quedaron impresionados por su tamaño, lo que reforzó en ellos la idea de la existencia de los nefilim, gigantes de los cuales habían oído hablar de la tradición cristiana, específicamente el libro del Génesis. Lo curioso es que estas versiones prehispánicas ya hablaban de gigantes antes de cualquier influencia europea. Lo que quiere decir que, entonces, el mito de los gigantes es más antiguo de lo que se cree. El cronista e historiador español, Gonzalo Fernández de Oviedo, en su tomo, Historia General y Natural de las Indias, escribe que vio personalmente huesos gigantescos, como fémures y cráneos, que atribuía a razas humanas antiguas de gran tamaño. Aunque más escéptico, no descartaba del todo la existencia de gigantes. Hernán Cortés, el conquistador de México, también afirmó que vio huesos enormes de cráneos y fémures, cuando visitó algunas tumbas y cuevas. Cuando Cortés preguntó de quiénes eran esos huesos, los indígenas le dijeron que pertenecían a hombres gigantes que vivieron antes de la creación del humano. Una de las leyendas más difundidas proviene del extremo sur del continente americano. Durante su viaje en 1520, el navegante portugués Fernando de Magallanes, al servicio de España, reportó haber encontrado hombres gigantes mientras navegaba al sur, en las costas de lo que hoy es Argentina. Antonio Pigafetta, cronista del viaje,
escribió que primeramente cuando desembarcaron en las playas de aquellas costas, luego de explorar un poco, se toparon con huellas en la tierra y la arena, las cuales eran tan enormes, que sus pies podían caber perfectamente 2 veces en ella. Pero lo más sorprendente para Magallanes y Pigafetta vendría después. Un día mientras navegaban muy cerca a la costa, vieron en la playa un hombre que medía más del doble que un europeo promedio. Pigafetta describió que este hombre era tan grande, que el más alto de los hombres que le acompañaban, le llegaba apenas a la cintura, y que además, poseían grandes pies, de ahí que les llamara, los patagones. Nombre, que algunos estudiosos relacionan, más con el personaje de una novela de caballería popular en aquella época, y que con el tiempo, le daría el nombre a la Patagonia. Así narra Pigafetta, el encuentro, con el primer gigante. Un día en que menos lo esperábamos, se nos presentó un hombre de estatura enorme. Estaba en la playa casi desnudo, cantando, y danzando al mismo tiempo, y echándose arena sobre la cabeza. Al verlo, el comandante envió a tierra a uno de los marineros con orden de que hiciese las mismas demostraciones en señal de amistad y de paz. Lo que fue tan bien comprendido, que el gigante se dejó tranquilamente subir al navío en el que íbamos, y conducir a una pequeña isla en la que había desembarcado el comandante. Yo también, con varios compañeros me hallaba allí. Al vernos, manifestó mucha admiración, y levantando un dedo hacia lo alto, quería sin duda indicarnos, que pensaba, que habíamos descendido del cielo. Este hombre era tan alto, que con la cabeza, apenas le llegábamos a la cintura. Años después, otros navegantes como Sir Francis Drake y John Byron, también relataron encuentros con personas de gran tamaño en esa región. En especial John Byron, quien afirmó, que no existía gente tan alta en ningún otro lugar de la Tierra, como en la Patagonia. Sin embargo, no hay pruebas físicas concluyentes, de que existieran humanos de estatura excepcional, en aquella región. Algunas interpretaciones modernas sugieren que se trataba de miembros del pueblo tehuelche, quienes eran más altos que los europeos, siendo la estatura promedio entre estas personas, la de 2 metros, según las historias de los exploradores. Existe el informe de un superviviente de la expedición, de García Joffrey de Loaísa, quien en 1525, pasó por la Patagonia. En este informe, cuenta, que habían avistado mujeres de 2,7 metros tan grandes, que él, apenas, les llegaba algo más abajo de las caderas. Lo que confirmaría, lo narrado por Pigafetta en su crónica. Por lo que cabe la pregunta, si, en realidad, los europeos tuvieron contacto con habitantes anormalmente más grandes que el promedio de 2 metros, según las medidas tomadas por ellos, es decir, los que se consideraban altos, entre estas personas. Lo que quiere decir, que, podrían haber visto gente con estaturas entre los 2,30 a 2,50 metros de altura. Sin duda, algo que sería percibido como gigantes, por los exploradores europeos. En México y Centroamérica, encontramos historias también sobre gigantes. Entre los aztecas, y otras culturas nahuas, existía la creencia, de que antes de la era actual, a la cual llamaban, el quinto sol, se pensaba que el mundo, había sido habitado, por los Quinametzin. Según los relatos del Códice Vaticano, y el Códice Florentino, las fuentes más importantes sobre la cultura mexica, dicen, que estos gigantes habían construido ciudades y monumentos, pero con el tiempo dejaron de venerar a los dioses, y fueron castigados a causa de esta actitud soberbia. Una versión relata que como castigo los dioses enviaron jaguares, y estos, devoraron a los gigantes. La otra versión narra que, entonces los dioses enviaron un gran cataclismo, y entre terremotos e inundaciones, los destruyeron. Lo que es muy similar, a la historia del gran diluvio enviado por Dios, en la Biblia. Ambas versiones concluyen que la destrucción de los gigantes, dio paso a una nueva era, y a la creación de los hombres actuales. Bernardino de Sahagún, un fraile franciscano, también recogió relatos sobre los gigantes, en su libro, Historia General de las Cosas de Nueva España, donde indígenas afirmaban, que, algunas estructuras monumentales, fueron construidas por estos seres enormes. Algunos pueblos en Norteamérica, como los Choctaw, una tribu indígena del sureste de Estados Unidos, que habitaron el actual territorio de Mississippi y Alabama, se contaban leyendas, sobre una raza de gigantes blancos, conocida, como los Nahulo.
palabra que en el idioma de los Choctaw significa grandes extranjeros o grandes blancos. Según la tradición, estos gigantes llegaron desde el este, eran hostiles, y cazaban personas para comérselas. Un patrón de comportamiento, que como vimos anteriormente, parece algo característico de estos seres. Al igual que los relatos anteriores, los Choctaw cuentan que los gigantes fueron exterminados, pero esta vez, no por los dioses como en las leyendas anteriores, sino por los ancestros de los Choctaw, los cuales tuvieron una gran guerra con los gigantes blancos, en la que murieron muchos tratando de exterminar a esta raza de caníbales enormes. En versiones posteriores recogidas por colonos y exploradores europeos, se interpretó que los Choctaw hablaban de hombres blancos altos, posiblemente vikingos o algún otro pueblo desconocido. Sin embargo, para los Choctaw, los Nahulo no eran europeos comunes, sino seres enormes y temibles. Otro pueblo que también hace mención de los gigantes fueron los iroqueses, que hablaban de los gigantes de piedra o Genonswa. Seres caníbales de piel pálida y de gran tamaño, que vivían en las montañas. En el suroeste, los Hopi hablaban de los Tokpela, gigantes que habitaban la tierra en épocas anteriores al mundo actual. En las grandes llanuras de Norteamérica, los Sioux y los Pawnee narraban encuentros con gigantes asociados a la creación del mundo o al castigo de los dioses. Durante el siglo XX, en Estados Unidos, se reportaron hallazgos de esqueletos de gran tamaño en montículos funerarios, especialmente en el valle del río Ohio. Aunque muchos de estos hallazgos fueron mal documentados, o posteriormente desmentidos como fraudes o malas interpretaciones, no dejaron de alimentar la idea de que una raza de gigantes había existido antes de la llegada de los pueblos indígenas. Regresando a Sudamérica, en la tradición mapuche, se habla de seres colosales como los Huinculché y los Pillán, que eran criaturas que habitaban los montes y eran considerados como entidades poderosas. Aunque su descripción varía, algunos relatos los pintan como gigantes que podían levantar piedras enormes o mover árboles con facilidad. Estos seres, sin embargo, están más vinculados al ámbito espiritual que al físico, aunque conservan rasgos similares a los gigantes de otras culturas. En la isla de Pascua, los Rapa Nui heredaron una leyenda de sus antepasados los polinesios, que explicaba la creación de los famosos Moai. Según la leyenda, los Moai fueron construidos por seres enormes, que esculpieron las rocas y los pusieron en los lugares en los que están actualmente. La tradición oral de los Rapa Nui también describe a estos gigantes, a los cuales llamaban Anauepe. Los Anauepe, según cuentan, eran muy altos, tenían las orejas grandes y estiradas, poseían también la habilidad de hacer levitar rocas grandísimas, y eran mucho más fuertes. Sin embargo, su población era menor a la de los antepasados de los Rapa Nui. Dice la historia que estos seres eran agresivos y conflictivos, por lo que con el tiempo, estalló una gran guerra con los Anauepe, en la que murieron muchos tratando de exterminarlos. Lo que lograrían, pero después de un gran sufrimiento. Es interesante, cómo estas historias sobre criaturas y seres enormes, son compartidas, por culturas tan distantes las unas de las otras, manteniéndose similitudes entre estas leyendas. Historias, que parecen provenir, al parecer, de algún antepasado común entre estos pueblos indígenas. Tal vez, la creencia de seres gigantes sea más antigua de lo que se piensa, y puede que incluso, nos estén hablando, de la existencia de cosas que actualmente nos negamos a pensar, que fueron reales. Ciertas o no, las historias sobre gigantes, como es bien sabido, no son exclusivas del continente americano, sino por el contrario, muchas culturas alrededor del mundo, documentan en sus leyendas, la existencia de estos seres. Gracias por ver mi video. Si no eres un desertor de mi ejército, suscríbete a mi canal. Dime, ¿también crees que los gigantes existieron? Estos fueron los resultados de las batallas en mi comunidad de YouTube.
want retribution. Oh yeah, we want retribution.